En la adolescencia decimos que hay una segunda oportunidad para el cerebro, aunque ustedes no lo crean. Entonces, acá yo sé que hay psicólogos que trabajan con adolescentes y que a veces es difícil sostener al adolescente y a los padres en ese proceso. Sé también que hay personas que trabajan con adolescentes en situaciones muy críticas, de trastornos de conducta severos. Esto es muy importante interiorizarlo, porque si hay una base biológica, que la hay, también hay una segunda oportunidad. En la adolescencia, por el influjo hormonal, hay como una especie de poda. Ustedes llaman podar a los árboles cuando crecen medio torcidos, les enderecen. Hay una especie de poda natural de las dendritas, que son las ramitas que salen de la cabeza de la neurona, medias cortocircuitadas, medias quemadas. Bueno, nos enseñaron que las neuronas no se reproducen, y en realidad hoy sabemos que se reproducen, ¿no? Menos que otras células, pero se reproducen, y además, lo más importante es que se arreglan, se acomodan. Y ahí nuevamente rescato el saber popular de las abuelas, que siempre decían, no sé acá, pero yo crecí escuchando a mi abuela hablar de la edad del desarrollo. Y decían, ya se le va a pasar cuando se desarrolle, ¿no? O también decían, en el desarrollo se le complicó. Sí, ¿no? ¿Escucharon eso? Bueno, yo decía, todo lo arregla con el desarrollo. Mi abuela había ido solo a la escuela, ¿no? Pero la sabiduría de haber vivido demuestra que así es. No sabía esta razón, pero sabía lo que había visto, que en la adolescencia había cosas que tenían momentos muy críticos y después redes neuronales se reorganizaban. En la adolescencia también, el que tiene mayor empuje de crecimiento es el sistema límbico. ¿Qué les voy a decir que no sepan? Decíamos que el cerebro bichito. El cerebro bichito pega un estirón impresionante en la adolescencia. Y sabemos que es por el influjo de las hormonas que aparece el deseo sexual, el deseo de la independencia, esa rebeldía necesaria para crecer, que es parte natural de la vida. Y el sistema límbico, las neuronas del cerebro bichito hacen dendritas para todos lados. Y estas vienen corriendo de atrás, pero no pueden alcanzar al sistema límbico. La corteza prefrontal madura más adelante, ¿no? Alrededor, por algo la muela de juicio no sale a los 18 años. También es una sabiduría popular. Por algo la llamaban la muela del juicio, porque el juicio, quiere decir saber lo que está bien y lo que está mal, aparecía a los 18 años, no antes. Ahora aparece a los 45 más o menos. La muela sigue saliendo a los 18, pero el juicio aparece un poco más tarde. Bueno, entonces, cuanto más conexiones tienen esas dendritas en las distintas etapas de la vida, más frondoso va a ser ese árbol dendrítico. Miren, hoy eras vos que hablabas de esto, ¿no? De la imagenología. Hoy lo que vos dijiste del cerebro. Bueno, hoy me acordé de esto cuando alguien habló, pero como ya lo iba a mostrar, no dije nada. Hoy podemos ver el cerebro en funcionamiento. Esta imagen es de un SPECT. SPECT es, algunos quizás saben, tenemos la tomografía computada, que fue lo primero que apareció. Primero la placa del cráneo, no había otra cosa. Pero ahí no aparecía detalles. Después la tomografía computada. Después la resonancia magnética, que mostró más detalles. Y ahora tenemos lo que llamamos SPECT, que es como una filmación del cerebro en movimiento. Es impresionante. Se inyecta una sustancia química y se observa qué partes del cerebro captan esa sustancia. La sustancia química que se inyecta es similar a la de los neurotransmisores. Entonces, aparecen zonas de encendido. El rojo, el naranja y el amarillo se llaman zonas calientes y hace juego con el color, ¿no? Que es así. Cuanto más rojo, más caliente. Las zonas frías están en colores de celeste, fucsias, acá no están representadas. Se considera que en ese momento, en ese lugar, no hay actividad de sinapsis. Fíjense,
podemos ver qué áreas están en funcionamiento en cada momento. Por ejemplo, cuando pensamos, cuando estamos enojados, cuando tenemos miedo. Y les voy a contar que esto mismo que lo vemos aquí en una foto de un SPED, tuve oportunidad de verlo. Hay un médico uruguayo que se llama Engler, que durante la dictadura tuvo que emigrar a Suecia y es imagenólogo y es uno de los creadores del SPED. Lamentablemente en nuestro país todavía no está difundido porque no tenemos los aparatos, pero es como siempre, ¿no? Es increíble que sea un uruguayo el que lo creó y que no tengamos en nuestro país esta tecnología. Pero él tuvimos el privilegio de escucharlo hace unos años cuando vino a un congreso, y esto mismo que yo dibujo así, sencillamente con el dibujo del lóbulo frontal, el cerebro bichito, él lo mostró en un SPED filmado. Se trataba de un joven voluntario al que le habían dicho que iban a hacerle algún tipo de estímulo por un ruido o por un cambio de temperatura, por un sacudón, que él no iba a saber qué, pero que iba a recibir algún tipo de estímulo para ver cómo se encendía el cerebro en qué momento. Grito un poquito. Y lo que se vio fue que ese voluntario, cuando lo filmaron, se encendía el cerebro bichito. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? La señal era un ruido, un sacudón, un cambio de temperatura. ¿Qué señal recibió el cerebro bichito? Peligro. Peligro, peligro, ¿no? Y se veía esto encendido, rojo. Después, como una corriente que iba hacia el lóbulo frontal, se ponía rojo acá también. ¿Qué pasaba? Se empezaban a abrir los archivos. ¿Qué encontró el cerebro de este joven voluntario? ¿Qué encontró en esos archivos? ¿Qué le dirían? ¿Qué información? ¿Qué? ¿Corre peligro? ¿Te parece? Es una prueba, porque ella sabía. Ya estaba detenido. Claro. Que no escuchaba ya uno. Allá atrás, ¿qué decías vos? Lo que tenía almacenado de la información que le habían dado. Entonces probablemente el proceso fuera peligro, peligro, y el lóbulo frontal dijera, acordate que estás en una prueba, que te dijeron que te iban a hacer algo pero que no es peligroso. Respuesta, quédate tranquilo. Y eso fue lo que se vio. Increíble, ¿no? Se encendía, iba acá, se encendía acá y volvía la corriente para acá, de color. Impresionante. Y yo dije, el dibujito que yo hago está bien, no está tan... Es correcto, por eso se los cuento así. Porque también me quedé maravillada ese día. Bueno, fíjense qué diferente del grabado de Ramón y Cajal de hace 100 años, ¿no? De la foto que ella preparaba. Cuando todo va bien, cada neurona le puede llegar hasta 25.000 conexiones a cada una. Imagínense. ¿Qué quiere decir cuando todo va bien? Cuando estos componentes que cumplen con la vida de relación, que tienen guardada esa información que los vuelve humanos, capaces de relacionarse con los otros, de reconocerlos como de su especie, de reconocerlos como de su manada, de defenderse naturalmente ante el ataque, pero no atacar si no ha sido atacado, no atacar si no ha sido atacado. Cuando todos los componentes están bien, entonces eso queda establecido como los circuitos de la normalidad. Te reconozco, te sonrío, crece la dendrita. Te reconozco como no sos mío, crece la dendrita. Sé que tú sos tú, yo soy yo, crece la dendrita. Sé que podemos relacionarnos sin que pase nada malo y eso también queda guardado en mí. O sea, es absolutamente imprescindible que los estímulos estén presentes para
para que los circuitos se armen como la naturaleza previó que se armen. Y para que este milagro, porque es un verdadero milagro, sea posible, necesitamos crecer donde predominen. No quiere decir que sean exclusivamente experiencias de buen trato, porque seríamos unos mentirosos. Porque todos nos hemos destratado en algún momento o maltratado, pero necesitamos crecer en un ambiente donde lo predominante sean las experiencias que promuevan el buen trato, y dicho en biológico, que promuevan este funcionamiento de los circuitos más humanos que tenemos, que nos acercan a los otros como iguales y que nos estimulan y nos inspiran a reconocerlos como parte de nuestra manada. Para eso es tan importante que predominen las experiencias de buen trato, para que la maravilla que tenemos se termine de hornear como vino preparada para ser horneada. Esto es lo que tengo por ahora para decirles de las bases biológicas que promueven los vínculos sociales con los otros seres humanos. Después vamos a ir viendo cómo esta maravilla de red neuronal puede ser distorsionada o alterada, y cómo, felizmente, y por la plasticidad o ductilidad del sistema nervioso de niños y adolescentes, esta agresividad buena para la vida, que traemos como parte de nuestro paquete de defensa y de vida de relación, cuando es exagerada y cuando aprendemos a usarla violentamente, bueno, ¿cómo podemos hacer para desaprender y volver a los circuitos originales, ¿no? De buen trato, de vínculo, de ser humano con ser humano reconocido como tal? Los adultos tienen millones de dendritas, ¿no?, que se conectan, y los niños tienen mucho más neuronas pero pocas dendritas. Vamos a decirlo a lo criollo nomás, ¿no? Necesito las manos, como el video. Es más fácil, ¿vieron lo que era desarmar el nudo aquel? Desenchufar un circuito que tiene 3 enchufes, ¿no? Y por eso el desafío de cuanto antes intervenir más, que este circuito se enganchó hacia acá. Cuando te agrede, ¿no?, devolvé la piña más fuerte. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, queda conectado este circuito así. Que uno que tiene 25.000 conexiones, porque ese, que es el de un adulto, es mucho más difícil de desenchufar. Por eso es que esto que tú decís, cuando un modo de funcionamiento se establece como natural, lo que vos decís que se va formando son las conexiones, las dendritas, las vías que dan fundamento a esa conducta, ¿no? Y si pasa el tiempo y no desenchufás ninguna, se va conectando cada vez más. ¿Respondo tu pregunta? Yo le doy una respuesta que vos no buscabas, pero por eso es tan importante trabajar en la niñez y la adolescencia, porque es cuando tenemos la oportunidad de desaprender lo aprendido y volver a enseñar para lo que fuimos hechos, ¿no? Y ese es el desafío y la esperanza que tenemos también al mismo tiempo. Que todo esto es como el fundamento que nos dice seguir para adelante, que tenés razón, podés hacerlo, porque estás a tiempo.